Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a partir de este momento a la clase correspondiente al curso Lectoescritura, grupo 2, hoy jueves 29 de julio de 2021. Ustedes saben, siempre lo hago, los informo que están siendo grabados, que están en un video en esta plataforma de Meet, video que después les envío. Bien, el protocolo lo exige y hay que hacerlo, no sobra pues porque son las normas de esta plataforma y de internet, uno contarle a las personas en una reunión, en una clase, en un encuentro, que van a ser grabados. Yo estaba contando ahora pues acerca de, a la llegada, acerca de, en este momento tenemos 9 personas, ¿cierto? Acerca del balance que tenemos en el curso, que tenemos 22 personas matriculadas, es decir, a quienes yo cuando subí las notas del 50% estaban allí, y el promedio, y que las personas que están presentando trabajos, es decir, que ve uno pues que están no solamente pues están pendientes, no solamente asistiendo en muchos en la mayoría de los casos, sino presentando trabajos, son 16 personas. Pero también estaba yo diciendo pues que me llama la atención que después de sobre todo después del paro, pues ya se mermó la asistencia al curso. Ojalá pues sea un asunto relacionado con que algunas personas consiguieron trabajo, están durante los 2 meses del paro, tuvieron que rediseñar alguna parte de su rutina, entre ellas, como digo, el trabajo, en fin. Saben ustedes que cuentan con la grabación de la clase. Yo con eso no tengo problema, salvo en casos excepcionales, cuando no solamente no hay asistencia, sino que no hay rendimiento en los trabajos. Entonces, generalmente, se los cuento acá, coincide. Porque siempre he dicho que no me metí pues ni ahora, ni con el paro, ni desde siempre con el tema de la asistencia, ¿cierto? Siempre lo he hecho, yo pienso que es un compromiso que ustedes tienen. La norma de la universidad dice pues que hay una cancelación por unas faltas de asistencia, ahora no la tenemos por las garantías académicas. Entonces espero pues que, entonces yo pues se los digo, coincide muchas veces cuando la persona no asiste. Yo digo, bueno, no me meto con esa parte de la asistencia, pero es indispensable asistir, ¿cierto? Pues es importante porque la grabación sola no reemplaza la clase. Y también debo decir que a pesar de que digo esto y que estamos apoyados en la virtualidad, hay actividades que requieren de estar en la sesión sincrónica. Yo doy una oportunidad pues como para que no les queden cero con los comentarios en el Dropbox, ¿cierto? Cuando son socializaciones, pero pues eso de todas formas no es igual a no asistir. También me he puesto a disposición cuando hay situaciones particulares que ustedes me avisan, que ustedes o me cuentan y bueno, le buscamos solución o miramos pues qué camino de coger. Pero entonces sí es bueno que le pongan cuidado a esas situaciones. Las últimas 2 semanas, como lo determinó la asamblea y como lo aprobó la facultad, hicimos 2 semanas de colchón. En esas 2 semanas nosotros pudimos hacer repaso, reagendar o volver a poner en la agenda o reprogramar fechas, ¿sí? Y esas fechas, seguramente yo también voy a estar, como siempre lo hago, al final de la clase, recalcando qué días son para que ustedes pues organicen muy bien su tiempo, su agenda y que juntos podamos llegar a la meta de no solamente de este curso, sino de su semestre académico, ¿cierto? Muy bien, entonces para el día de hoy tenemos una agenda, la voy a compartir. Hay un punto único y es el punto de escribir en la universidad, la segunda parte que tiene que ver con citas y referencias. Esta presentación, yo la semana pasada dentro de la reprogramación y el repaso la mencioné y abrí una parte de ella para mostrarles que la primera parte ya la habíamos visto. Esa primera parte es la parte de los papers, es muy importante y voy a comenzar diciendo, pues el tema voy a comenzar diciendo que cuando ustedes presentan su producto final del curso, recuerden, no es una investigación, ni es que ustedes ya, pues yo pretenda que escriban unos papers perfectos, pero sí vamos a utilizar la estructura de un paper, vamos a aplicar la gramática, la sintaxis y la semántica, que es lo que vimos en los talleres y lo que hemos venido mirando, trabajando y desarrollando la competencia. ¿Cómo la competencia? Hacemos el tema, lo explicamos, llevamos a un taller y en la clase hacemos autoevaluación y discusión.
En ese trabajo final también el tema de búsqueda de información, pues no se consigna allí, no es que ustedes digan qué ruta utilizaron, pero se ve reflejado el tipo de material que ustedes consultan, ¿cierto? Y el tema desde el primer día que empezamos con los ensayos, con el de las imágenes, escribiendo, ¿sí? Empezamos a hablar de la estructura, ¿cierto? Entonces, digamos que esa estructura del texto, la estructura particularmente de un paper, repito, el pretexto es hacer un paper, el pretexto es un tema de comunicación y administración para poder entregar un producto que dé cuenta de la lectoescritura, de la escritura que ustedes hacen. Entonces, ese tema de búsqueda de información, junto con el tema de los papers, es muy importante. El de búsqueda de información, recuerden ustedes que la semana entrante deben determinar ese aplicativo, que hicimos el repaso, que hicimos las preguntas. Entonces, todos son importantes, ¿cierto? Todos, y recuerden, estamos trabajando en el hacer, trabajar, aprender haciendo. Entonces, el hacer es ese resultado. Esos trabajos van a ser la muestra, ¿sí? De hecho, ustedes también, yo les mencioné la rúbrica, ustedes la tienen ahí en el blog disponible, la rúbrica con la que se valora ese trabajo final, que repito, es esa mirada de forma integral del aprendizaje, de cómo se escribe un ensayo, cómo las normas, desde las diferentes aplicaciones que hemos hecho. Entonces, ese tema del paper es muy importante porque esa es la estructura y es muy importante también la segunda parte, esta que vamos a ver hoy, porque es cómo citar. Yo en algunos de los parciales les puse, por favor, para el final va a mejorar la citación y la referenciación. Aunque ya he dicho y he mostrado cómo es una reseña APA, cuando esa reseña está citando, está refiriendo a lo que cito en un texto, se llama referencia. Entonces vamos a ver las citas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí lo estamos escuchando. Bueno, perdónenme que pregunte siempre así, pero a veces me ha pasado que me quedo hablando solo. Entonces es bueno estar preguntando con esta virtualidad, si estamos o no estamos pues conectados. Entonces es claro, no hay comentarios, entonces claro lo que he dicho hasta el momento. Muy bien. Voy a cambiar la pantalla para pasarme al blog de clase. Quienes tengan el blog de clase, quienes puedan abrir el blog, lo pueden abrir y seguir la presentación allí. Yo lo voy a hacer, voy a mostrar desde dónde del blog voy a mostrar la presentación del día de hoy. Ahí está cargando, ya estamos en el blog, ¿cierto? Me confirman, por favor. Yo me estoy viendo aquí en el blog, pero ustedes me dicen si están viendo allá el blog. Sí, profe. Bueno, entonces voy a bajar, estoy bajando aquí las unidades que ya hemos visto. Y estamos en esta parte final del curso, en la unidad 4, que se llama Producción y Presentación del Discurso. La voy a abrir y allí está un tema que es el próximo tema, el de arquitectura de la frase. Así se subtitula. Después vimos la actividad 8, la aplicación activa 8 es un taller que vamos a hacer con ese tema. Ahí está la aplicación 9, que es la experiencia de lectura. La aplicación 10 es la búsqueda de información. Entonces ya con esa arquitectura de la frase, que es un tema que vamos a ver, el próximo tema, nos quedan listas ya las aplicaciones y tenemos que hacer pues nos quedan listas las aplicaciones asignadas y vamos a comenzar la de búsqueda, la de arquitectura y la de lectura en las próximas clases, de acuerdo con el cronograma y las fechas que hemos hecho. Quiero recordarles también, como les dije la semana pasada, ahí en esa unidad está el instructivo del trabajo final, en donde dice videos y presentaciones. Entonces tenemos la presentación de esa clase, ahí incluso está ya de una vez el taller que vamos a realizar, el aplicativo. Están los elementos para el proceso de búsqueda, el sistema de bibliotecas, y debajo de esos 4 primeros enlaces está la presentación que se llama Escribir en la Universidad. La voy a abrir. ¿Es clara la ruta que seguí? ¿Sí? ¿Es clara? ¿Alguien requiere que le repita la ruta por donde encontré la presentación? Stephanie, ¿es clara la ruta? Adriana, ¿es clara la ruta que empleé? Sí, señor. Bueno, entonces voy a seguir entonces. Aquí abrí esta presentación. Entonces, la presentación se llama Escribir en la Universidad, tiene 2 temas, estructura del texto científico y citación y referenciación. Recuerden que aquí teníamos las definiciones respectivas y un esquema para mirar la estructura de los papers y yo les mostré un lugar donde hay normas APA, ¿cierto?
Ya ustedes pueden incluso encontrar, encuentran bastantes en la red, y ahora que están trabajando con el tema de búsqueda de información, versiones de esas normas APA. Hoy voy a hablar de las normas APA en lo que tiene que ver a citación y referenciación, porque hay que dar claridad que las normas APA tratan todo lo que tiene que ver con trabajos escritos, ¿cierto? Desde el tipo de papel y el tipo de letra o fuente hasta las márgenes, las caras por las que uno debe escribir, pues les cuento, ya hoy en día se escribe por lado y lado, se han permitido para ciertos tipos de trabajo, no para todos, hasta en este caso, y también incluye ahí la citación y la referenciación, en que es lo que voy a tratar hoy. Recuerden, entonces, esta es la primera parte, ya la habíamos repasado. Entonces, vamos a ver la citación y referenciación. Entonces, lo primero es que ya también habíamos conversado, habíamos dicho que el texto científico correspondía a un discurso referencial, es decir, un texto que yo escribo haciendo referencias, ¿sí? ¿Qué contiene intertextualidad? Es decir, es un lugar donde de manera integral están dispuestos el texto el texto que yo escribo, y como yo hago proposiciones y afirmaciones, tiene intertextualidades, puedo introducir textos de otros. Por tanto, en ese contenido convergen referentes conceptuales de diferentes autores, lecturas y teorías consultadas en otros documentos académicos. También, además de documentos, pueden ser presaberes, ¿sí? Elementos que usted tenga adquiridos con anterioridad y los va a referenciar allí. Puede también derivado de conversaciones académicas, conferencias, entrevistas, y todo eso hay que citarlo, hay que ponerlo allí. Al redactar el artículo, quien lo escribe, el autor, tiene la responsabilidad de evidenciar, de dejar claro, de hacer explícito que las explicaciones, los argumentos, las ha elaborado con base en fuentes ajenas. Cuando hablo de este tema, a veces las personas dicen, no, pero entonces, ¿qué pasa si yo digo algo y alguien lo dijo hace 100 años y yo no sé, entonces coincide? Pero yo lo que le contesto en ese caso es, sí, pero lo que usted elabora tiene unos referentes, sí, siempre unos referentes. Ahora, ¿qué es una nueva teoría? Para llegar a nuevas teorías, precisamente lo que se hace en las investigaciones, tomar lo que existe y comenzar a darle alcance y a contextualizarlo y a ponerle en escena. De hecho, es lo que ustedes van a hacer con su trabajo final y lo que ya comenzaron a hacer con el parcial, ¿cierto? En un contexto particular, en un escenario, en una situación, están poniendo el tema de administración y comunicación. Y para ello, todo lo que ustedes hablan allí está permeado, está influenciado por lo que ustedes han aprendido, o de conversaciones, o en su trayecto, o hasta lo que llevan ahora de su carrera, ¿cierto? Lo que pasa es que uno a veces no es consciente también. De hecho, todo lo que yo estoy hablando acá estructura mi discurso, que contiene elementos, conceptos, experiencias, apreciaciones que han estado influenciadas por toda mi carrera, tanto académica, profesional como personal. Entonces yo aquí no voy a decir, pues no me va a pasar citando todo el tiempo, ¿no? Pero sí son citas indirectas y lo vamos a ver así, ahorita lo vamos a ver, que se llama parafraseo. Lo que pasa es que lo estoy diciendo con mis palabras, ¿sí? Pero, entonces yo le contestaba a una persona, pero entonces no es que lo que haya dicho otro entonces sea igual a lo que usted dijo. Puede que usted lo esté diciendo ahora en el contexto actual, con una experiencia actual, y de acuerdo con lo que él dijo, lo que han dicho a lo largo del tiempo, los que lo leyeron a él o él mismo, usted está teniendo, se está apoyando, se está soportando en argumentos que coinciden con los de ese autor. Que cómo entonces se dan cuenta cuando yo no cito, porque existe una forma de decir que yo tuve en cuenta otros textos. Y incluso si yo digo que lo tuve en cuenta, pero no lo digo de la forma adecuada, es como si fuera como si no lo estuviera haciendo. Y eso se llama plagio o copia, ¿sí? Que como entonces también hoy en día es muy fácil, pues digamos fácil no, el método hay programas en donde hay 32 millones de sitios, se imaginan cuántos textos donde se puede comparar y le ubica exactamente el texto, el pedazo, la página de donde usted obtuvo la información. Es posible también que usted haya leído a alguien que no haya citado y haya plagiado y usted tome ese pedazo y a la vez usted no lo citó a él, pero él no citó al otro, doble problema, ¿cierto? El caso es que siempre se encuentra y se establece. Eso se llama, cuando no se hace, se llama plagio. Entonces vamos a ver entonces esa aclaración, ¿sí? La citación entonces consiste en indicar la literatura anterior que sirve de soporte para la intencionalidad argumentativa.
y persuasiva, ¿sí? ¿Cómo así? Lo que yo estoy explicando, con lo que yo me estoy haciendo entender y con lo que yo quiero convencer o quiero dejar clara mi posición, o sea, mis afirmaciones para persuadir, para convencer, que pretende mi trabajo. Además, la citación visibiliza el proceso de búsqueda y rigor del trabajo investigativo, que pretende construir redes epistemológicas y diálogos, significados, nuevas, ahí sí, nuevas explicaciones, pero recuerden siempre, tiene un origen, ¿sí? Se hace en un diálogo, se convierte en un diálogo académico, ¿sí? El plagio, entonces, es lo contrario a citar bien. El plagio es la práctica de uno acreditarse palabras, ideas y conceptos de otros. El plagio es una falta, ¿sí? Y es copia, ¿sí? Es copia. Digamos que existe y se convierte también como falta, como algo indebido en una falta, ¿sí? Como la copia, pues, que todos conocemos de mirarle al otro, de prestarse el trabajo y entregarlo tal cual. Eso es plagio, copia, ¿cierto? La copia de cuando estoy mirando, copia cuando yo llevo el llamado pastel y miro, eso es copia y es un fraude. El plagio se convierte también en una falta grave y en un fraude, ¿cierto? En la universidad es una falta grave al reglamento y en la sociedad es un delito por los derechos de autor. Ustedes han escuchado seguramente en las noticias o han oído de personas que se han graduado, alcaldes, funcionarios públicos, gobernadores, no sé, que con el tiempo se graduaron hace 40 años o 35 años. Y con el tiempo alguien se toma el trabajo de mirar el trabajo de grado que él presentó en su momento y lo someten a estas plataformas de búsqueda de plagio y se dan cuenta que al menos el 30% de su trabajo, de lo que él entregó, era de otro. Por ser una figura pública tiene una condena y un repudio. ¿Yo qué digo en esos casos? Es posible que esa persona, por ignorancia, pues él no sabía cómo se citaba. Ahora, ustedes tienen la obligación de saber, ¿sí? Entonces, por eso aquí en esta clase lo estamos haciendo. Pero no obstante, la norma es, las leyes, la ley, cuando uno no la cumple, no se exime de ella el no conocerla. O sea, hay que conocer. Entonces, esa persona de hace tiempo es posible que no supiera, o es posible que como no existía el rigor que tenemos ahora, hizo el plagio. Otro ejemplo es en los documentos públicos, el programa de gobierno, el programa de plan de desarrollo de un municipio acá en Antioquia. Ese es un caso de unos 2 o 3 años. Entonces, en la parte donde estaban haciendo la promoción de turismo, apareció la palabra Cartagena de Indias, ¿cierto? Y de Indias, y entonces, entonces se dieron cuenta en el debate en el Consejo Municipal y se convirtió en un problema terrible. El alcalde se salvó, se exoneró también porque él demostró que él contrató a una persona que lo hiciera y esa persona a su vez fue contratada por un funcionario de la administración. Pues esa persona lo que hizo fue que cogió el plan de desarrollo de Cartagena, lo adaptó, una cosa es adaptar, ¿cierto? Una cosa es adoptar y otra cosa es adaptar, ¿cierto? Entonces lo adaptó, pero hizo una mala copia, ¿cierto? No, ni siquiera lo referenció. Y no solamente no lo referenció, sino que donde estaba el nombre de Cartagena, se reemplazó por el nombre de ese municipio, ¿sí? Y se le olvidaron 2 o 3 pedazos. Incluso a pesar de que ese municipio también tiene mar como Cartagena, pues había asuntos que no coincidían. Entonces, mire, ese es un caso de cuando es un delito el plagio. Pero volvamos a lo que nos trae acá, que es el ejercicio académico. Entonces, ustedes en la universidad deben cuidar que sus trabajos no sean plagio. Viene lo último de esta parte del plagio. Cuando digo que la ley no lo exime, que usted no la conozca, también existe el plagio involuntario y el plagio voluntario. El hecho de que usted diga yo no quería, yo no sabía, no lo exime, es igual de grave, ¿cierto? Entonces hay que ponerse pilas. Aquí estamos dando la clase con ese tema, lo vamos a aplicar aquí en lectoescritura, pero les quiero decir, dentro de la universidad permanentemente están dando cursos en la biblioteca, entonces es su deber aprender, ¿cierto? Es conocerlo porque está en su rol de universitario. Entonces, el ejemplo pues de voluntario e involuntario yo lo pongo con un asunto muy trágico, pero me parece que así me hago entender. Cuando usted atropella a alguien con su vehículo, con su moto, ¿sí? Usted lo primero que dice es, y la persona se muere, usted dice, yo no lo quería matar. Y la gente dice, claro, ¿cómo va? Pues es bueno, pero lo atropelló. Entonces se llama un homicidio culposo, ¿cierto? Así pasa acá. Yo no quería, pero lo hiciste. Yo no sabía, pero lo hiciste.
Entonces es muy importante esto. Y hay otro asunto, el plagio. Es muy importante saberlo, evitarlo, y para eso vamos a ver hoy las herramientas de cómo se cita y cómo se referencia, haciendo la claridad que yo voy a dar unos ejemplos, voy a explicar, pero a citar y a referenciar se aprende, como dije al comienzo de este curso, para todo lo de ortografía y todo lo que estamos haciendo acá, como montando en bicicleta, ¿cierto? El tema es las ganas que usted tenga de aprender, de montarse en esa bicicleta, así se caiga muchas veces, y así se aprende. Solamente se aprende así, no se aprende viendo, ni simplemente diciendo que lo sabe hacer, no, se demuestra. Entonces viene el otro asunto, ya haciendo la claridad de lo del plagio, y es el autoplagio, y es la práctica de uno presentar un trabajo propio publicado previamente como si fuera reciente. ¿A qué se refiere esto? A que en el mundo académico los investigadores publican, ¿sí? Entonces, cuando publican, digamos que al año ellos publican otro trabajo, ¿sí? Y a los 3 años otro. Pues el primero es el primero. Y si él en el segundo se refiere a ese trabajo, que generalmente pasa así, porque él está trabajando en el mismo tema o ya evolucionó el tema, tiene que citar lo primero que dijo. Es decir, citarse a sí mismo. Porque si no estaría, digámoslo, como reencauchando, como repitiendo, y entonces volvería a ser como si él volviera a ser. De hecho, hay personas que hicieron eso alguna vez, y era que volvían y reencauchaban los trabajos. Entonces cada año publicaban nuevo, y no, era que estaban repitiendo. Se llama autoplagio. Hay otro tema por allí que lo vamos a ver al final del día de hoy de la presentación, y es cuando uno encuentra una cita o una referencia en un trabajo que está leyendo y lo pone en el trabajo de uno como si no lo hubiera encontrado. Entonces, no. ¿Qué hace usted? Usted cita lo que encontró en ese trabajo y dice, ejemplo, el apellido, que es como se cita, Suárez, Suárez, paréntesis, 2014, ¿sí? Entonces lo pone allí, y cuando lo está referenciando pone pone allí ¿sí? Suárez 2012, Restrepo 2021, quiere decir que en Restrepo 2021, que era el texto que usted estaba leyendo, encontró lo que dijo Suárez, ¿ya? ¿Y qué hace en la referencia? Cita Restrepo, que fue el trabajo que usted leyó, pero no deje de hacerlo, eso se llama cita de cita. Pero bueno, aquí estamos hablando del autoplagio, entonces, autoplagio es cuando yo mismo vuelvo y digo lo que yo he dicho y no cito y no aclaro que ya lo tenía publicado. Entonces, miren la importancia de lo que vamos a hacer hoy para que no caigamos en el error, en la falta del plagio. Entonces, no citar bien, no referenciar bien, le acarrea a usted que su trabajo quede como plagio. No quería, no sabía, debe de hacerlo, debe saber. Entonces, existen las citas, y ya vimos que es una cita, citas directas. Entonces, si hay citas directas, van a decir, entonces hay indirectas. Sí, se llaman parafraseo. Vamos a mirar qué es una cita directa. La cita directa consiste en reproducir al pie de la letra lo dicho o lo escrito por otro, o de trabajos propios previamente publicados. Recuerden, es citar. Este tipo de cita siempre indica dentro del texto el apellido del autor, el año y la página, si es el caso. La cita directa puede ser de más de 40 o de menos de 40 palabras, ¿sí? Ambas formas de cita directa pueden introducirse en función del autor o en función del contenido. La cita debe seguir las palabras, la ortografía y la puntuación interior de la fuente original, aun si ésta presenta incorrecciones. ¿Qué dijimos con esta información que está allí? Primero, que una cita directa es cuando yo tomo las palabras de otro, lo que dijo otro, al pie de la letra, tal cual. Entonces me está diciendo, como él lo dijo, no le cambie. Y vamos a ver después qué hace uno cuando uno encuentra errores de ortografía o errores de expresión. Hay que reproducirlo y se hace y se procede de una manera determinada. Me está diciendo, pero usted puede citar, y resulta que es tan importante lo que usted está reproduciendo, y le puso comillas, que usted puede tener más de 40 palabras, entonces, o puede que usted lo que usted está citando tenga menos. Entonces, vamos a aprender cómo es cuando es con menos de 40 y cuando es con más de 40 palabras, ¿cierto? Son dos formas y las dos siguen siendo cita directa. Pero me está diciendo también, pero usted puede citar de forma directa y en función del autor, es decir, diciendo esto lo dijo Julanito y al pie de la letra, ¿cierto? O puede decir, el tema se refiere a la importancia y relevancia de las órbitas y las diferentes corrientes, en fin, estoy diciendo algo. Y al final usted pone la cita porque está diciendo lo que en función del tema, introduce el tema, ¿cierto? Y entonces para ello, entonces hay conectores que ya los aprendimos a hacer, ¿cierto? Entonces dice tal como lo afirma, o de acuerdo con lo que dijo
y pone el autor, ¿cierto? Ahora, empieza a hablar del tema, introduce el tema y dice, tal como lo explica. Entonces ahí es en función, el segundo es en función del tema, ¿cierto? O del concepto. Y el primero es en función del autor, ¿sí? Los dos, como son citas directas, nos están diciendo el apellido y entre paréntesis el año. ¿Cuál año? El año de la publicación. Quiere decir que yo pongo ese apellido y entre paréntesis ese año y al final de mi escrito debe haber una referencia que me está explicando esa cita en detalle qué es. Entonces ahí viene la reseña APA con el apellido, coma, nombre, punto seguido, nombre del trabajo, entre comillas, o título, ¿sí? La editorial o la institución donde se hace el trabajo, ¿sí? La ciudad y el año. Entonces, eso es una cita directa. Vamos a ver ejemplos de citas directas, pero quiero volverme acá a la sala por si hay alguna pregunta. Ya hay 2 personas más de cuando empezamos, entonces estamos acá en esta presentación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Voy rápido? ¿Voy a buen ritmo? Me dicen. Robinson, ¿me estás copiando bien? Sí, señor. ¿Me he hecho entender? Sí, señor. Bueno, para todos. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces ya sabemos que es una cita directa. Vamos a mirar esa cita directa entonces, acá donde está este cuadro fucsia, cita de menos de 40 palabras, cita directa de menos de 40 palabras. Entonces vamos a ver. La cita directa de menos de 40 palabras en función del autor. Entonces me dijeron el apellido y el año entre paréntesis. Y póngale comillas. Eso es, vamos a leer. Entonces este ejemplo, valga decir también, al final están las referencias de esta exposición. Las referencias de la primera parte son las normas para estructurar paper, lo saqué de un texto, y el texto con el que hice el ejemplo cuando desglosé el paper. Y esta segunda parte, las normas APA, la traducción de las normas y el texto, un texto de mi autoría del cual estoy sacando estos ejemplos. Cierro el paréntesis ahí, pues el comentario. Entonces, la cita directa de menos de 40 palabras en función del autor. Entonces, miren el conector. Según Buchalter, 1996, coma, y comienzo con las comillas. Este modelo impele a introducir por primera vez el término de ventaja competitiva en el vocabulario de las instituciones académicas, aproximándose e incorporando una irrefutable orientación empresarial dentro del ámbito universitario. Cierro comillas. Quiere decir que eso fue lo que encontré, lo que dije, que me parece importante de Buchalter. Más adelante, yo después del punto seguido, después de lo que tengo allí, entonces comienzo a decir, por ello es ya con mis palabras, porque yo utilicé la cita directa para dar fuerza a mis argumentos. ¿Sí? Ahí extraje el texto que yo escribí, que traigo aquí, lo que compete pues a la cita directa. Ahí hay algo y es la palabra ventaja competitiva. Está en cursiva. ¿Por qué? Porque en el texto me parece que ese concepto que dijo ese autor es clave ahí. Entonces yo ni la subrayé, ni la puse en negrilla, ni la puse en otro color, ni la puse en otro tamaño. Esa es otra norma que hay a la hora de escribir los textos, ¿cierto? Si usted tiene, no se utilizan las negrillas, no se subraya, no se pone en otro tamaño, no se pone en mayúsculas sostenidas, no se pone en otro color. Entonces ahí quiero explicar también esa cursiva. Escuché por allí que alguien como que activó micrófono. Hay una pregunta. ¿Se activó un micrófono? No sé. Es uno de ustedes. Yo me devuelvo porque yo estaba en la pantalla. Yo estoy aquí compartiendo, pero para poderme mover en la presentación tengo que ir a mi pantalla, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta? Que escuché como si hubieran activado el micrófono. ¿No? Bueno, me lo hacen saber y cuando esté hablando, si ustedes tienen una pregunta, me activan el micrófono y hacen la pregunta. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la cita directa de menos de 40 palabras. Ahora vamos a ver entonces la cita directa de más de 40 palabras. Entonces, miren, cita directa de más de 40 palabras en función del contenido. Entonces, ya listo, sigue siendo directa, pero vamos a hacerla en función del contenido. Porque me habían dicho que la cita directa es, entre comillas, cuando traigo al pie de la letra lo que otro dijo y que puede ser de más o de menos de 40 palabras. Pero también me dijeron, bueno, pues usted la puede hacer en función del autor
o en función del tema, ¿cierto? Para el tema, y que en todo caso tiene que citar al autor, ¿cierto? Pero aquí empieza, pero aquí comienza, pero aquí está en función del tema, está conversando y lo está introduciendo, está citando igual, de forma directa, pero en función del tema. Y vamos a ver aquí de más de 40 palabras. Entonces aquí está el tema, miren, en concordancia con esto, el profesor peruano Iván Montes Iturrizaga argumenta que la autoevaluación es un proceso eminentemente político, pues demanda una voluntad de cambio de quienes ostentan el poder y también es un proceso tecnológico, en tanto demanda formas muy sistemáticas para captar, procesar e integrar información de diversa índole. Miren el conector acá, agrega Montes Iturrizaga que, y pongo los dos puntos, y pongo, ¿sí? Pongo acá la cita directa, que como tiene más de 40 palabras, entonces miren lo que pasa allí. Se pone con una sangría de 2,54. Llámenlo tabulador, puede ser la sangría, se llama sangría. Se corre con respecto a la margen que traía y se le baja un punto al tipo de letra o a la fuente. ¿Sí? No se cambia de fuente, sino que se le baja el tamaño. Entonces yo estaba escribiendo aquí en 12 y lo bajé a 10. Se puede en 10 o en 11. Entonces, comillas, la autoevaluación de suscitar mejoras y decisiones importantes en la cultura institucional. Miren que yo vengo hablando de la autoevaluación, de cómo se hace, entonces digo, y estoy explicándolo, y estoy en función del tema, citando de manera directa a Montes Iturrizaga. Al final, yo cierro la cita directa, y cierro, abro un paréntesis, y aquí el caso, aquí se llama Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional, de aquí saqué la información que dijo Iturrizaga, ¿cierto? Universidad de Antioquia, 2012, mire que estoy cumpliendo. Ahora, en el otro tenía el apellido, ¿sí? Si la cita directa hubiera sido de menos de 40, hubiera sido entonces hubiera puesto Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación, entre paréntesis 2012, pero como es una cita directa, en función del tema, se pone al final y es de más de 40 palabras. Entonces miren, y se pone al final y se pone todo dentro del paréntesis. Acá le agregué algo y es la página. ¿Sí? ¿Qué estoy queriendo hacer aquí? Que si quieren ir al texto total, a mirar dentro del contexto, pues lo que yo extraje, que tiene más de 40 palabras, pues lo consulte la persona. Acá en esta publicación es de 2012. Si hubiera sido como en el anterior, que era Buchhalter, entonces hubiéramos dicho al final Buchhalter, 2012 y cerrábamos el paréntesis. ¿Por qué? Porque estaba acá de más de 40 y en función del tema. ¿Me hice entender con esta explicación? Preguntas. Ahí están los dos tipos de cita directa, las dos formas en función del autor, del tema, y de más de 40 palabras o de menos de 40. Ahí está con esos ejemplos. Preguntas. Adriana, auméntale al micrófono, te acercas, que no se oye bien. Así, así. Así, sí, así. Sí, adelante. Cuando la página, perdón, me perdí. Cuando la cita es de menos de 40 palabras, ¿no se le agrega página? ¿O le puedo agregar? Lo ideal es no agregarle, digamos, no hacerlo tan detallado, ¿sí? Es simplemente las comillas y el pedazo. Cuando es de más de 40, porque es de un párrafo, se acostumbra a ponerle la página, como para ubicarle al otro, ¿cierto? Ok, y en la sangría, pues hay que mermar el tamaño de la letra. Yo se lo puedo mermar cuando yo quiera, o por ejemplo son 2 menos, 3 menos. No, dice 1 menos. 1 menos. Y yo estoy diciendo, miren, lo puede hacer. Ahora, la norma dice que usted escribe en 12, y la norma generalmente es o Arial, o Times New Roman, o Calibri. Ahora, ¿por qué digo con tanta seguridad? Primero, porque es lo que permite, ¿cierto? Y dos, y lo digo para todos, cuando usted esté escogiendo el tamaño de letra, ahí no vale la estética, perdón, el tipo de letra. Primero la norma, entonces escoja una de esas tres. A mí me gusta mucho la Arial y les voy a explicar por qué. Entonces, mire usted que la letra sea visible para todo el mundo, para los que tienen lentes, para los que no, para que sea en un libro, para que sea en una pantalla. Entonces, Times New Roman, Calibri y Arial son las fuentes más limpias, se leen más fácil. Hay letras muy bonitas, ¿sí? Que estéticamente uno dice, uy, qué belleza de letra, claro, le da elegancia al texto, digámoslo así. Esa elegancia de la para las tarjetas de invitación, para avisos publicitarios, en fin. Entonces acá usted escoge un tipo de letra, debe escoger ese tipo de fuente. Entonces, Adriana y compañeros, la norma dice que en 12 y que a espacio y medio. Eso está en la norma APA, ¿cierto? Entonces, si estamos escribiendo en 12, debes bajarlo a 11, sin cambiar
la letra. Lo mismo, las comillas y el texto tal cual como usted le puso a la otra persona de lo que decía, así haya escrito, hubiera escrito en otra fuente, usted lo hace en la fuente que usted está escribiendo el texto, ¿cierto? Lo mismo en el color. A veces uno encuentra que hacen la cita y cortan y pegan y les resulta que queda en gris y en otra letra. No, se hace en la misma letra que vengo haciendo, comillas, y en ese caso en 12. Pero entonces, Adriana, se rebaja un punto y yo estoy diciendo, hombre, y yo acepto que hasta 10 y me ha funcionado que uno la baje a 10. ¿Sí? Pero no ni 3, ni 4, ni 5, ni ponerla diminuta, ni que usted escriba el texto en 14, en 16, no, se usa en 12. Hay algunas revistas y publicaciones que le piden a uno que en 11, pero por cuestiones ya no de la norma APA, sino de política editorial de ellos. Pero siempre uno escribe con la Arial, New Roman o Calibri. ¿Alguna otra pregunta, Adriana? Profe, no, todo muy claro, gracias. Bueno, para todos. Preguntas, citas directas. Bueno, entonces voy a pasar a las... Entonces decía yo, si hay citas directas, entonces me dice usted, entonces hay indirectas. Claro, son citas indirectas o parafraseo. Entonces miren lo que dice allí, la parafraxis o parafraseo es una cita indirecta, que consiste en referirse a una idea contenida en otro trabajo o lo dicho por otro o varios autores, utilizando palabras propias. En este caso se aconseja indicar un número de página o párrafo, en especial cuando esto ayude a un lector interesado a ubicar el fragmento relevante en un texto largo y complejo. Mira, Adriana, tú que hiciste la pregunta de la página, se aconseja, no es obligación, pero quien lo quiera hacer lo hace y enriquece, y es un estilo de uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo algo y lo estoy parafraseando, lo estoy poniendo en mi boca, mismas palabras mías, pero estoy diciendo lo mismo de otro, puedo entonces decirle a otro, mire que lo que yo dije está mejor explicado allá o está en el origen, vaya a buscar. Bueno, y aquí viene lo que yo he dicho en algunas ocasiones. Uno muchas veces tomaba los trabajos y se lo prestaban a uno y uno lo leía y con su propia versión lo presentaba. Ahí claramente usted estaba parafraseando, ¿sí? Solo que eso pasaba y decía, sí, claro, porque los trabajos eran hechos de un mismo tema y pues encontraban unas mismas fuentes. Acá no es posible que los trabajos sean iguales y que si tienen ese tipo de parafraseo, es más, cuando hay mucho parafraseo, pues ya no es un trabajo original, entonces no pasa tampoco, porque sería pues la versión convertida a sus palabras de lo que escribieron varias personas o una persona, ¿cierto? Pero entonces hay que ser conscientes. Lo otro que pasaba mucho en los trabajos, me refiero al bachillerato y a otros sitios donde no como en la universidad hacemos, pues nos somos rigurosos en esto, es que usted al final llenaba el trabajo de lo que usted llamaba bibliografía. Incluso hasta le prestaban, decían, no, pone tal autor que no falla. Y uno ponía ahí 10 bibliografías, libros revueltos, libros, revistas, artículos, fotos, ponía todo. Y eso pasaba también, pero aquí no, pues era aceptado, ¿no? Acá es por cada cita que yo haga, debe haber una referencia. Ahora, si tengo un autor que yo leí, de ahí hice varias citas, pues lo cito varias veces, pero está la referencia, ¿cierto? La referencia, lo que me da cuenta. Entonces, esto es a lo que se refiere el parafraseo, cita indirecta, ¿cierto? Yo digo con mis palabras, pero sigue siendo propiedad de otro. Vamos a ver ejemplos del parafraseo en función del autor, ¿ya? Entonces, miren el conector. En este sentido va a ser 2013. Como es en función del autor, miren que estoy haciendo el apellido y entre paréntesis el año. Sigue siendo lo mismo que dijimos ahora. Pero miren que estoy diciendo, en este sentido va a ser, dice que la educación superior en todos sus niveles ha tenido que interesarse por la norma y procedimientos relacionados con la GCT para implementar cambios que le permitan responder a las necesidades de la sociedad en términos económicos, políticos y culturales. Es decir, la época actual muestra cómo en casi la totalidad del mundo las universidades han tenido que adaptarse al nuevo modelo de gestión que se ha configurado. Yo dije GCT. Hay ocasiones donde la gente dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo sé que muchos de ustedes dirán, ¿y qué es? Lo están pensando. Entonces, ¿por qué puse allí GCT? Porque anteriormente en el texto yo había dicho la gestión de la calidad total. Entonces, norma también al momento de escribir. Cuando yo comienzo con un término o una sigla, en este caso un término, ¿sí? O una sigla de una institución, yo la primera vez que la menciono en el texto, la digo completa y puedo decir CGT por su, bueno, CGT, y entre guiones. O puedo decir Universidad de Antioquia,
U de A, y en adelante me refiero como U, D, A, O, C, G, C, T. Por eso lo que extraje del texto que yo hice como ejemplo de un parafraseo en función del autor, no tenía la especificación, ¿cierto? Pero lo estoy diciendo en este momento, ¿cierto? Aplica también para las instituciones, ¿cierto? Las razones sociales, ONU, UNESCO, un aula, ¿sí? En fin. Miren acá entonces, apellido entre paréntesis el año. Y estoy diciendo, y mira el conector, en ese sentido va a ser dice y no hay comillas por ningún lado, porque son mis propias palabras. Lo que pasa es que, repito, estoy respetando lo que el señor dijo. Entonces, ¿cómo encuentran un plagio así? Pues dicen todo esto que yo dije, tiene palabras que el otro utilizó, solo que yo le puse diferentes conectores, le di mis palabras, pues mi forma de expresarlo, pero sigue siendo, pero se encuentra que eso ya lo había dicho va a ser. Entonces, si yo no pongo, entonces si yo pongo en este sentido la educación superior en todos sus niveles y me como ese pedazo, estoy plagiando, ¿cierto? Porque claramente es un parafraseo. Es un término, una expresión que estoy haciendo con mis palabras. Y en este caso es en función del autor, porque yo le di la entrada. En este sentido va a ser, dice. Vamos a mirar un parafraseo, o sea, una cita indirecta en función de un contenido. Entonces, el parafraseo en función del contenido, miren cómo está. Como es del contenido, recuerden que nos habían dicho, al final usted pone el apellido, una coma y el año y cierra las paréntesis. Vamos a mirar cómo está acá. La calidad es un factor clave para el éxito empresarial, por cuanto ya no se habla únicamente de la calidad en los productos o en los servicios, sino también de los procesos que los acompañan en la definición correcta de las especificaciones de dichos procesos y en las condiciones que rodean la utilización de esos productos o servicios, por cuanto, como ya se dijo, la calidad imbrica también el ámbito de la gestión empresarial. Abro paréntesis, va a ser, 2013, punto y coma, Guevara et al. 2005, punto y coma, Velázquez, Terrazas y Ruiz. A ver, ¿qué observamos allí? Esto es un parafraseo en función del contenido. Entonces, sí, estoy diciendo el tema, el contenido con mis palabras. Estoy hablando de calidad, de lo que implica en el factor, en el servicio, que es una condición. Y al final estoy indicando precisamente que ese contenido, ese tema que yo traté allí, lo hago en función del autor. ¿Qué observan ahí en ese paréntesis final? Profe, que hay como varios autores Bueno, muy bien. ¿Qué más observa? que también se citaron en varios años. Ah, sí, son publicaciones de varios años, sí. ¿Algo más que note allí? Santiago, que entonces esos varios autores, ¿qué quiere decir? Que todos esos autores hablaron sobre el tema. Que yo le consulté a esos tres autores, que yo parafraseé y redacté esas líneas, reuniendo, digámoslo así, teniendo en cuenta para hacer mi argumentación de esos tres autores, varias fuentes, como dice Stephanie. Claro, son tres fuentes. Ahora, ¿por qué tiene tres fechas distintas? Porque fueron escritas en esas tres fechas. Pudiera haber sido que dijera Baseer, Guevara al 2013, todos dejan 2013 con la misma fecha, porque coincidía que lo escribieron en el mismo año, pero se refiere al año, recuerden que es la cita. Pero hay algo más que es el et al. Miren ese que dice Guevara et al 2005. ¿Alguna vez han visto esa palabra et al? En las referencias, en las citas. Profe, ¿Sabes? Sí, Miguel. es el que denominaba a otros autores, ¿cierto? Sí. Entonces lo voy a explicar en detalle. Muy bien, Miguel. Entonces, miren, eso quiere decir que ese paper, ese escrito, tenía a Guevara y al menos otros tres autores, o cuatro. Entonces, ¿qué dice? Yo la primera vez digo Guevara, coma, Velázquez, coma, Muñoz, coma, Guerra, coma, Hernández, coma, y Zapata. 5 autores. Entonces, para no volver a repetir toda esa cantidad de autores, pongo al primero que aparecía ahí e indico que habían otros más. Y pongo et al. Y miren que el et al se pone et al en cursiva, punto, ahí se pone el punto y se pone el año. ¿Sí? Ahora, ahí están separados cada uno de los autores por punto y coma porque son varios. Si fuera uno solo, simplemente hubiera puesto va a ser coma 2013 y cerraba el paréntesis. Eso es et al. Noten entonces, en función de un contenido, doy el tema o el contenido y digo, ¿sí?
y digo simplemente en el paréntesis, estoy indicando, ¿cierto? Entonces me estoy cuidando que me digan que yo plagié, porque yo lo parafraseé. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es claro? Entonces, esa es una cita indirecta en función del tema o contenido, ¿sí? La anterior fue la cita indirecta o cita o parafraseo en función del autor. ¿Dónde está el asunto? En uno aprender a introducir bien la cita. ¿Cómo se logra? Con conectores, que ya lo vimos. Buenos conectores, ¿cierto? A veces también los deícticos funcionan allí. Cuando ya mencionó el autor arriba, y vuelvo y menciono para volverlo a mencionar, un deítico funciona también allí. Bueno, y los dos primeros ejemplos que vimos fueron de citas directas, tanto en función del contenido como del autor, con más de 40, con menos de 40 palabras. Así es como se cita. Preguntas. ¿Más preguntas? Bueno, me complace mucho que esté siendo claro entonces, que me esté haciendo entender. Bueno, ahora entonces vamos a hablar de las referencias. Entonces ya lo he dicho, la lista de referencias al final de un artículo de revista científica proporciona la información necesaria para identificar y localizar las fuentes. La lista de referencias en el estilo APA contiene solo referencias que documentan el artículo y proporcionan datos recuperables. No incluye bibliografía. Debe ir a doble espacio en orden alfabético y con sangría en las entradas o con un guión, ¿cierto? Sangría y guión, y no se numera, no se pone con letras, no se pone en otro tipo de letra, no se pone en negrilla. Ahora, aquí acostumbramos también que nosotros poníamos al final bibliografía y poníamos ahí de todo. Pues aquí no es libros, ¿sí? Generalmente son textos que están dentro de una publicación. También a veces le ponen a uno al final una cantidad de enlaces, pues eso se llama cibergrafía, pero aquí no basta. Ahora, digamos que así como cuando Adriana me preguntó que si pongo la página, pues es muy completo, pero no es necesario, no es obligatorio, pues digamos. Acá no es obligatorio poner la cibergrafía, pero una cibergrafía sola no cumple. Ya de pronto, si usted pone la reseña APA, cuando digo reseña APA es apellido, coma, inicial del nombre, entre comillas, el título del trabajo, en la publicación, donde se está publicada, el año, la ciudad, eso es APA. Y al fin, y entonces usted quiere indicar que es un material virtual, digital, entonces usted puede colocar, después de tener la reseña, ¿sí? Puede ponerlo, lo van a encontrar y usted lo puede hacer, y es completar, es hacerlo más completo. Puede poner allí consultado en línea, 2 puntos. Pues, consultado en línea, la fecha, el día y la hora en que lo consultó y el enlace, ¿cierto? Pero repito, el enlace solo no. ¿Sí? Entonces, bueno, y a veces esa parte final la llaman bibliografía. No se llama bibliografía. Se llama bibliografía y citas tampoco. El nombre que debe tener es referencias. Y hay oportunidades donde ponen citas y referencias. Bien. ¿Sí? Referencias bibliográficas. Cuando usted ve que de todas formas también tienen un libro allí, digamos que hay momentos, no en el estilo científico académico, pero sí que donde usted tuvo que referirse a un libro en su trama completo para poder argumentar bien. Entonces puede poner usted referencias bibliográficas, pero lo aceptado en todos los lugares es referencias, ¿sí? Cada referencia debe aparecer en la lista de referencia, cada cita, perdón, ¿sí? Y cada entrada de la misma debe citarse en el texto. Entonces, yo consulté a Albert Einstein con la teoría de la relatividad. Entonces debería aparecer Einstein, Albert y el texto, ¿cierto? Pero lo cité varias veces, lo dije ahorita. Entonces, una sola referencia y cada que lo cita con esa referencia. Y usted va al final del texto y se da cuenta que eso es lo que lo orienta, ¿sí? Asegúrese que cada fuente de referencia aparezca en ambos lugares, ¿sí? Que si hay una cita, aparezca la referencia. Y si hay referencia, pues ¿dónde está la cita? Que coincida. La ortografía, los nombres y las fechas sean idénticas al texto en la entrada de la lista de referencia. Cuando ustedes vieron el tema de búsqueda de información, ustedes encuentran toda esa información. De hecho, el aplicativo pregunta una parte donde los pone a hacer esto, precisamente para que tengan en cuenta esto que estoy diciendo acá. Bien, entonces vamos a mirar un ejemplo de una lista de referencias. ¿Sí? Miren unas referencias allí. Son las referencias de ese trabajo que estoy poniendo como ejemplo, pues, o que tomé. Lista de referencias. Miren, primer apellido, Almadi, A, punto y coma, Bazargan, A, y Javas,
coma F. 3 autores, miren, 2011, y miren el nombre del trabajo, ¿cierto? Entre comillas. Y después dice el nombre de la publicación, ¿cierto? Proceda Social and Behavioral Sciences. Aquí es el número 15 de esa revista, pone las páginas, ya, no tiene la ciudad. Este número, cuando es una referencia, cuando es una cita, es obligatorio que usted lo ponga como le está diciendo. Es decir, el nombre, paréntesis, año, cierre paréntesis. Al final, cuando es en función del tema, apellido, nombre, apellido del autor, coma, el año y cierre paréntesis. Pero aquí usted puede colocarlo o aquí o cuando tiene la ciudad al final. Ahí me parece que es irrelevante. En casi toda parte lo va a encontrar aquí, pero también puede ser que usted ponga, digamos que esto es de Teherán. Entonces, Irán 2011, ¿sí? Para que también pues no piensen pues que es obligatorio aquí siempre el paréntesis. Sí es obligatorio cuando citen la referencia, usted la van a encontrar acá y al final. Y miren entonces, Almadi, Aquilano, Baseer, miren, en orden alfabético, con una sangría, mire, se corre y con el guión. A espacio, a doble espacio. Baseer, Bayo, Bazargán, Buenovaski, Broncano, Burgar, Budhalter, ¿sí? Camisón, C, punto y coma Gil. Y miren, van a notar aquí otro asunto y es que aquí vuelve a aparecer Camisón C Cruz 2007. Entonces, usted comienza desde el 99 al 2007, primero si tiene dos trabajos del mismo autor. Pero entonces aquí está Camisón C y Camisón C, Gil y Cruz. Entonces aquí está el año, le gana el año. Suponiendo que tuviéramos los dos del 2007, entonces seguiría con el segundo apellido, en este caso iría primero Cruz si los dos fueran del 99, ¿cierto? Cuando es el mismo autor, mismo apellido y mismo año, se va por el texto, por el alfabético del nombre del título, ¿cierto? Pero miren que acá pasa mucho. Camisón escribió con Gil y después hizo otro trabajo con Cruz, ¿sí? Después de Camisón sigue Comité, en fin. Eso es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de poner las referencias. Obligatorio, orden alfabético, sangría, el año, que esté completa la reseña APA. Esa es una referencia. Preguntas acerca de las referencias. Lo importante es que distingamos entre una referencia y una cita, ¿cierto? Y ya vimos cómo que es una cita, que es una referencia, vimos los ejemplos de citas, tanto directas como indirectas o parafraseo, y acabamos de ver que es una referencia y el ejemplo de referencias. ¿Está claro? ¿Sí? Nilsson, ¿cómo vamos? Sí, señor, todo está quedando claro. ¿Ya ingresó al blog? Sí, señor. Muy bien. Es que usted me Muchas dijo que le gracias. repitiera la invitación. Bueno, Sí. bueno, vamos a ver la parte final de la presentación y son estas banderitas que hay aquí. Miren, estas banderitas también tienen contenido. Esta banderita y este aviso. Entonces vamos a mirar la primera banderita. Voy a repasar, casi que es un repaso de lo que ya he dicho. Algunas cosas ya las dije, pero las dejo aquí escritas en la presentación. Entonces dice, las citas directas de menos de 40 palabras se incorporan dentro del texto, entre comillas, poniendo apellido de año, de acuerdo a si es en función del autor y si es en función del contenido. Si la cita directa es en función del autor, se ponía el apellido y entre paréntesis el año de publicación. O si la cita es en función del contenido, el apellido del año va separado por comas dentro del mismo paréntesis. Para citas de más de 40 palabras van sin comillas y se transcribe en un nuevo bloque de texto con sangría de margen izquierda de 2,54 centímetros, 2,54 centímetros y un tamaño de fuente menor. Puse ahí entre paréntesis 10 puntos. Si hay párrafos adicionales dentro de las citas, agrega al inicio de cada uno de ellos una segunda sangría de medio centímetro. Entonces, quiere decir, cuando yo tengo cita en función de cita directa, en función de más de 40 palabras, entonces pongo esto que me están diciendo y en otro párrafo, entonces le corro la sangría, queda como escalonado, ¿cierto? Particularmente cuando uno tiene más de 3 o 4 bloques, uno dice, bueno, este trabajo ya no es el trabajo de él porque transcribió todo. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que este caso de que usted se corra medio centímetro más,
Entonces, o sea, que le corra más, sigue en el mismo tamaño de letra bajado con respecto al texto general. Cuando hay más de 2 o 3 párrafos, cuando hay más de 3 párrafos, uno dice, no, pues esta persona transcribió el libro, transcribió lo de otro. De hecho, esos textos, cuando aparecen así, uno termina diciendo, hombre, eso es una compilación de contenido, no es un texto de esa persona. ¿Sí? Pero bueno, cuando les pasa que tiene 2, máximo 3 párrafos, diría yo, esto sí lo estoy agregando yo, pues siguen esa norma. Vamos con la otra banderita. Como cualquier error de ortografía, puntuación o gramática de la fuente puede confundir al lector, inserte la palabra sit en cursiva y entre corchetes. Entonces, aquí viene una aclaración que decía yo ahora. Uno encuentra en los textos europeos, españoles, que dicen la palabra, que dicen en base a todo lo explicado, y resulta que es incorrecto. Para nosotros es incorrecto, y nosotros, entonces usted, entonces para indicar, primero, que es al pie de la letra, usted lo pone tal cual. Pero si usted quiere o desea indicar, cuando sea ese tipo de errores, usted le pone la palabra sit en cursiva y entre corchetes. Lo pone al final de la frase. De hecho, ese sit a veces lo utilizan en el periodismo para ridiculizar o para denotar que una persona es muy primaria, muy vasta en el hablar, ordinario, poco estructurado, ¿sí? Incluso lo convierten como el equivalente a un meme, ¿cierto? Porque le ponen el sig, entonces llenan el discurso de la persona de sig, entonces ya el otro entiende, no, es que él lo puso así como dijo el otro, pero definitivamente no sabía hablar o no sabe escribir, ¿sí? En este caso, pues se encuentran, como les digo, expresiones como en base, de pronto alguna frase que se le haya ido al autor que yo estoy consultando, que está hablando algo importante, pero ahí hay algo que es confuso, que usted pone tal cual, sig, esa es la palabra que no encaja allí, ¿sí? Bueno, y el extremo es pues cuando hay errores, hubieron, ¿sí? Hubo sin H, cosas de esas, entonces usted pone el sig. Para indicar que se ha omitido material incluido en la fuente original, se usan puntos suspensivos. No use puntos suspensivos al principio ni al final de cualquier cita, a menos que no sea con el fin de prevenir una interpretación errónea. Usted quiere enfatizar que la cita contiene o finaliza en medio de la oración. ¿Cómo así? Yo tomo una cita directa, estoy tomando una cita directa en función del autor, pero yo no tomé todo el párrafo. Yo arranqué con lo que él decía y a la tercera línea, eso era lo importante, pero él siguió escribiendo allí. Entonces yo le pongo 3 puntos suspensivos y cierro las comillas. ¿Qué estoy queriendo decir? Que después de lo que yo tomé cita textual, había más contenido, pero yo tomé hasta ahí. O al contrario, o también puede pasar que yo empezó el párrafo y lo que yo voy a citar textual directo está en la mitad del párrafo, ¿cierto? Entonces yo perdón, sí, está en la mitad y termino ahí el párrafo. Entonces pongo las citas, pongo los puntos suspensivos antes de comenzar lo que voy a citar, abro comillas, pongo los 3 puntos suspensivos y termino con el punto que terminó la frase que cité y cierro las comillas. Pero puede pasar que sea exactamente de la mitad. Entonces, había más texto adelante y más texto antes y más texto después. Entonces, ahí pongo las dobles puntos suspensivos. Abro comillas, 3 puntos, empiezo a hablar de lo que tomé textual, donde yo vi que ya era lo importante, pongo los 3 puntos suspensivos y cierro comillas. Quiere decir que antes y después del texto de lo que yo tomé había contenido. Si usted quiere enfatizar una palabra, ya lo dije, no la escríbala en cursiva. Entonces no la ponga en negro, no la subraye, no la ponga en otro color, no le suba de tamaño. No es correcto. Hago la aclaración que los profes en las presentaciones ya no es un escrito académico tipo paper. A veces ponemos negrilla, acá ponemos subrayado, o a veces yo le subo el tamaño, pero ya es en función de la presentación, de una presentación, ¿cierto? Que es otro tema, porque a veces lo hacemos. Mire lo que explicaba ahora, no emita citas contenidas dentro del material original, cita de cita, que usted está citando de manera textual. Entonces, me lo encontré que el otro lo citó, diga tranquilamente, cita tal, haga la cita y diga en dónde, en tal contenido. Que muchas personas lo hacen inconscientemente, pero están cometiendo esa falta. Otros muy conscientemente para que el otro piense, uy, como lee bastante, y mentiras, que en un solo texto se encontró 6 o 7 citas y él las puso como si fuera de él, ¿cierto? Entonces se llama cita de cita. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo decía yo también. El trabajo, yo cito lo que encontré de Velázquez, ¿sí? Y digo en tal. Entonces, lo que hago es que en la lista de referencias, ¿sí? Yo cito donde me encontré el tema, no lo que encontré, a no ser
que usted encontró ese texto es tan interesante, fue y buscó ese texto, entonces ya comenzó a leer el texto que el otro citó, ahí sí cite al texto original, al texto pues de lo que está diciendo, ¿sí? Pero tranquilamente usted puede decir, repito, Velázquez en Zapata, o sea, Velázquez lo citó Zapata y yo lo encontré, entonces digo que Zapata. ¿A quién cito al final? A Zapata, ¿ya? Y se llama cita de cita. Bien, vamos con la otra aclaratoria. La final, cuando un trabajo tenga dos autores, cite ambos nombres cada vez que aparezca la referencia en el texto. Cuando un trabajo tenga 3, 4 o 5 autores, cite todos los autores la primera vez, lo que aclaramos ahorita, que Santiago lo aclaró también. Cada vez que aparezca la referencia. Y en las citas sucesivas incluya solo el apellido del primer autor seguido de la abreviatura et al, sin cursivas y con un punto después de al. ¿Sí? Recuerden, ahorita le dije sin cursivas, o sea, no ponga cursivas. ¿Sí? Et al. Y el año, ahí sí, como está el ejemplo que puse cuando estaba a propósito de citar de más de 40 palabras directas, ¿cierto? Ese es el ad, para que ya aprendan que es el et al. Los nombres de algunos autores corporativos como asociaciones o instituciones gubernamentales se escriben completas en la primera cita y se abrevian a partir de la siguiente. Lo que yo les dije a ustedes ahorita, UDA, ONU, ¿sí? Y también las abreviaturas, en este caso, gestión de la calidad total, que también lo puse como CGT, y que en la literatura lo repiten así. Es como también el de GTH, gestión del talento humano. Si una lista de referencias contiene publicaciones realizadas por dos o más autores principales con el mismo apellido, incluya las iniciales del primer autor en todas las citas dentro del texto, aun si el año de publicación difiere. Las iniciales ayudan al lector a evitar la confusión y a localizar la entrada en la lista de referencias, lo que explicaba ahora de los años, de la primera apellido, en fin, de que le sigue. Cuando el trabajo no tenga autor identificado, cite dentro del texto las primeras palabras de entrada de la lista de referencia. Pasa mucho con las páginas web, ¿cierto? Entonces cite las primeras palabras, póngale así, si no tiene más nada, ¿sí? O por el título, ponga el título y cítelo así. Y el año, ¿sí? No tiene año, no tiene título, las primeras palabras. Utilice comillas dobles para el título de un artículo o capítulo de una página de internet, ¿cierto? Entonces ponga el título y pone dobles comillas. Quiere decir que es de internet ese título. Anote en cursivas el título de la revista científica, libro, folleto o informe, que lo vieron ustedes en las referencias que mostré ahorita. Cuando una fecha de publicación resulta fuera de lugar, tal como sucede con algunos trabajos muy antiguos, o sea, no la encontramos, cite el año de la traducción que utilizó. Entonces, la Biblia, la Biblia que usted leyó, el Quijote, pues el que usted, la traducción, o bueno, ese no tiene traducción, está en castellano, pero libros pues que estaban escritos en otro idioma, la última traducción o la última versión. Cuando son, digamos, puse de ejemplo la Biblia, el Quijote, son también obras universales y ahí no se pide incluso que se ponga el año porque son obras universales y la primera que escribieron es de dominio público, ¿en qué año se escribió? ¿Sí? Entonces, o puede poner la traducción, la edición que tiene en sus manos, o simplemente cite lo que no, ese tipo de obras que son universales. Debido a que las mismas no proporcionan datos recuperables, las comunicaciones personales no se incluyen en la lista de referencias. ¿Qué es una comunicación personal? Una carta, una entrevista, ¿sí? Cite la comunicación solo en el texto. Entonces en el texto dice usted, entrevista sostenida con Nilson Gañán el 29 de julio durante una sesión en línea, punto. Lo cita ahí bien, dice quién es la persona, pero no lo ponga en la referencia, ¿cierto? Proporcione las iniciales y el apellido del emisor, así como una fecha exacta, lo que acabo de poner como ejemplo. Esas son las aclaraciones y eso es lo que tiene que ver con este tema de citas y referencias. Repito que hay que ejercitar, mirar y cada caso pues te va a dar la oportunidad de desarrollar lo que aquí vimos. Hay una publicación, la voy a mostrar acá al final, que te muestra todo lo de referencias, lo de cita Zappa, ¿cierto? Lo de Renoir Zappa, que es esta, Guerra F. Miroslava, es una de las traducciones manual de publicaciones Zappa. Esta es. Miren las referencias que yo utilizo, repito, el texto que utilicé para ilustrar la estructura de un paper, la estructura del paper, las partes del paper las saqué de esta libro, redacción y publicación de artículos científicos, las normas APA para reseñas y para citas y referencias, lo saqué del manual de publicaciones APA, y los ejemplos para las citas y referencias de este artículo. Miren que me estoy autocitando también, ¿sí?
López, o 2016, diseño organizativo, gestión de calidad y su relación con la autoevaluación en la universidad, Research Proposal, Universidad de Valencia. Eso es lo que tiene que ver con este tema. Preguntas finales. Profe, si yo me encuentro una información, por ejemplo, en una página web, ¿cómo cito eso? Pues esa información. Sí, acuérdate lo último que expliqué. Mira la última. Mírala acá. Perdón, la penúltima. Creo que es esta. A ver, yo miro, por acá está. ¿Qué es? Entonces, si usted lo encuentra en una plataforma, ¿cierto? Entonces usted encuentra la publicación y le va a dar todo, como lo que usted está haciendo en el ejercicio de búsqueda de información. Sí, voy a buscarlo, no lo encuentro. Pero resulta que usted lo encontró como en muchas páginas web. Y entonces resulta que está simplemente el título y no dice ni de quién es, ni dice el año. O sea, escasamente el título. Entonces usted pone el título, simplemente el título y dónde lo consultó. Pero peor todavía, no tiene título, es un texto que está ahí. Entonces pone el nombre del portal, del lugar, del sitio, ¿sí? Escritos de gerencia, pero no tiene ni título del artículo, simplemente el concepto. ¿Ya? Uno siempre trata de rescatar el mayor número de la mayor cantidad de información para poder construir la reseña APA, pero perfectamente cuando no lo tiene, sobre todo en esos materiales web, como tú lo dices, sigues ese procedimiento. Ahora, solo tienes el título, pones en doble comilla el título, para indicar que es un título de internet. ¿Sí? Ya, así se procede, Adriana. ¿Alguien más? Adriana, me hice entender, ¿me escuchaste? ¿Me copiaste bien? Señor. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Reitero que con este tema también es como con el que vamos a comenzar a hacer escritos, ¿cierto? Y en este caso el trabajo final. ¿Alguien Profe, más? Miguel. ¿Qué edición, pues usted qué edición de la Zapa maneja? O pues todo está en cuál edición. Ya, yo tengo ahí la sexta edición y no la he actualizado, pero la última es la séptima edición. Y fue una edición que terminaron de trabajar entre 2019 y 2020. Y ya existe la traducción y ya está publicada. ¿Yo qué manejo? La última. Hay que manejar la última. ¿Qué pasa con las normas APA? Que periódicamente le están haciendo ajustes, entonces lo publican. Pero cada 4 o 5 años, máximo 10, hacen actualizaciones. Vuelven y sacan otra vez la norma y le hacen una actualización y entonces sacan otra versión. Se utiliza la última, Miguel. Es lo ideal. Listo, profe. Y en este momento la última es la séptima edición. Listo, es que yo pues una vez tuve como un problema con eso porque era otra edición y como que van cambiando pues como el orden y algunas cosas como que se quitan o se ponen algunas extras, entonces era como para saber. Bueno, es que las normas APA son las mismas, ¿cierto? Lo que hacen es que las actualizan. Entonces, por ejemplo, bueno, mentiras, si van cambiando. Por ejemplo, hace unos 6 o 7 años en una actualización que le hicieron, porque la versión también la pueden actualizar, ¿sí? La versión sexta era como desde 2005. Y miren que en 2020, 15 años después, hicieron la versión 7, pero había tenido actualizaciones. Por ejemplo, como en 2010 hicieron una actualización y era que ya se podía escribir como por los dos lados de la hoja, por el tema de la sostenibilidad, del medio ambiente, el compromiso con los recursos naturales, cuando es impreso el trabajo, ¿cierto? Eso fue una actualización. Se hacen actualizaciones, ¿sí? Pero entonces la última es la séptima. Y usted ya puede encontrar. Ahora, usted encuentra también versiones que publican las universidades, ¿sí? O portales diferentes. Yo tengo el manual, el que tiene la sexta edición. La séptima todavía no la han adquirido en la biblioteca de la universidad y todavía la estamos pues como mirando, pero ya existe y fue publicada el año pasado. Entonces es la última. Hay que decir algo también, las normas APA no son las únicas, ¿sí? Hay varias versiones. Lo que pasa es que la APA es la más universal, es la que utilizamos en los papers, en la escritura académica. Pero hay en las Vancouver, por ejemplo, es otra.
tiene ese nombre por una ciudad de Canadá, tengo entendido, sí, por una ciudad donde lo hicieron, también se utilizan. Por ejemplo, lo que utilizamos acá en el medio, que son las normas ICONTEC, mayoritariamente son para uso comercial, para uso empresarial, pero esas ICONTEC se llaman ICONTEC porque ese es el nombre del Instituto Colombiano de Normas Técnicas, de Regulación de Normas Técnicas. Entonces le pusieron normas ICONTEC y son una adaptación de la norma APA, que es la internacional, ¿sí? Que esas eran las que utilizamos de pronto en el bachillerato, ¿sí? Pero entonces las universales, las que cabe, incluso ya en el bachillerato ya están utilizando más las APA porque son las de manejo académico, ¿sí? Pero entonces para todos vamos en la versión 7 de las normas APA, que contienen esto de citas y referencias, más todas las reseñas, espacios, papel, títulos, y las normas APA te dicen si es una tesis, si es un trabajo de grado, si es un ensayo, si es un documento comercial, en fin. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas, muchachos? ¿Está todo muy claro? Sí, profe, yo creo que ya está claro todo. Muy bien. Bueno. Cerremos la clase. Voy a cambiarme entonces acá de pantalla para ir cerrando la clase. Y mientras tanto hacemos como siempre hacemos acá en la clase. Hagamos el cierre, uno de ustedes que haga el cierre. ¿Qué se llevan de la clase? Kenia, no te he escuchado hoy. ¿Qué te llevas de la clase? ¿Qué destacas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llamó la atención? Buenas tardes. Pues me llevo mucho de la clase porque personalmente no sabía cómo hacer estas citaciones y cometía muchos errores en las referencias. Entonces, ya tengo más o menos clara la idea. Cabe resaltar que me toca seguir investigando. Muy bien. Bien, ¿alguien más? ¿Qué se llevan de la clase de hoy? Profe, yo, a pesar de que no he tenido muy buen internet, también he comprendido mucho más, pues como lo de las APA y todo eso. Entonces, o sea, obviamente sí me falta seguir como consultando y también creo que voy a volver a ver la clase porque como le digo, el internet está tan malo. Sí. Pero de igual forma me llevo eso, que sí aprendí, o sea, aprendí bastante, como que reforcé algunas cosas. Muy bien, Julia. Uno de los caballeros que haga el cierre, Carlos Durango. Andrés dice, profe, estuvo muy interesante lo de, me lo quito de pantalla, estuvo muy interesante lo de las citas, siempre es algo que se me complica mucho. Andrés y todos, que no se complique, es practicándolo, es conociéndolo. Además de la clase, Juliet y compañeros, además de la clase, yo les voy a mandar, como siempre hago, de la grabación de la clase, la presentación, pues esta presentación, pero además de eso, esta presentación en Genial y les queda. Y queda en el blog, queda en el Dropbox y está, pues yo siempre, todos los materiales que hago los hago públicos, ¿cierto? Entonces les queda también para que la guarden de una vez el enlace y lo tengan para cuando estén haciendo trabajos. ¿Alguien más? Carlos, había dicho de pronto, Carlos Durango. Si tiene micrófono. Profe, hola. ¿Me escuchan? Sí, señor. Profe, pues yo personalmente tampoco sabía hacer lo de las citas y las referencias y especialmente lo de más de 40 palabras o menos de 40 palabras, eso no lo conocía, entonces me llama mucho la atención eso y pues me llevo ese aprendizaje y además de todo lo que explicó. Muy bien. Miren, yo les he dicho a ustedes también, lean bastante, o sea, consulten bastante el paper. Para eso es el ejercicio de búsqueda de información. Carlos, pero habías observado antes de esa forma, como que, esto está en otro tamaño y mira que está como en otro parrafito más corridito, con sangría. Sí, sí lo había visto, pero no sabía que tenía, pues... no sabía qué quería decir. Que 40, menos de 40 o más de 40, no lo sabía. Entonces eso, ¿cierto? Lo mismo, las comillas, no basta con poner comillas, sino en la entrada que le doy como conector y que yo indique apellido y entre paréntesis el año, entonces estoy citando en función del autor. Y cuando estoy citando en función del tema,
¿sí? Refiriéndome al tema, como ya hablando del tema y lo pongo al final, el apellido, coma, el año y entre paréntesis todo esto, ¿cierto? Ya viene lo que estamos diciendo, más de 40, menos de 40, ¿sí? Ahora, el otro tema que a veces sin querer uno parafrasea y uno dice, sí, pero es que como lo dije yo, y resulta que también hay que decirlo, ¿sí? Bueno, me agrada mucho entonces el haber compartido con ustedes, que sea lo suficientemente claro, y que esté pues este tema a disposición de ustedes. Recuerden entonces, voy a terminar con esto, recuerden las tareas pendientes que tenemos. Bueno, un momento, espérenme un segundo, ay, a mí qué me pasó aquí, sí, las tareas, yo lo llamo actividades, pero son los pendientes, digámoslo así, que tenemos. Entonces, por favor, alguien que haga la lectura para que terminemos. ¿Quién tiene buen sonido hoy? ¿Quién lo quiere hacer? Las actividades, que siempre las pongo para que tengan en cuenta las fechas. Adelante, quien lo vaya a hacer. Actividades. Aplicación de búsqueda de la información. Subir a Dropbox hasta el miércoles 4 de agosto de 2021. ¿Claro eso? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sesión de preparación y asesoría para el trabajo final durante la sesión del 19 de agosto de 2021. ¿Alguien alguna duda? Experiencia de lectura, preparar para socializar durante la clase del 26 de agosto de 2021. Y el trabajo final, preparar para socializar durante la clase del 2 de septiembre de 2021. Subir el trabajo escrito a Dropbox hasta el domingo 5 de septiembre de 2021. ¿Claro eso? Santiago, muchas gracias. Y muy bueno eso de preguntar. ¿Qué pretendo? Que siempre tengamos en cuenta las fechas, que siempre tengamos la oportunidad de planear el tiempo. Miren, ahí están otra vez las fechas. Muy seguramente cada clase les puedo recordar de que yo pueda lo hago. Ahora también les mando pues esto. Si alguien le tomó la foto al pantallazo, también, ahora les mando también esto. Muchas gracias. Un resto de jueves agradable. Nos vemos en 8 días entonces. Voy a terminar acá la grabación.